Doctor, muy buenos días. Bueno, mucho más que ex fiscal de Villa Dolores. Conocido acá, particularmente en la región, lo tenemos todos así, lo Sí, conocemos muy bien. ha dejado una huella. Sí, bueno, usted sabe que en ese sentido ha dejado un camino desandado. Lo hemos charlado con algunos colegas y Tal cual. desde los medios de comunicación, no digo que lo extrañamos, la palabra sería como muy grande, pero sí, por ejemplo, yo lo tengo que decir, y eso que no me tocó tenerlo de cerca como protagonista en mi trabajo periodístico, esto de una autoridad judicial, un funcionario judicial que entendía que tenía que trabajar de cara a la sociedad. En el ida y vuelta, no por los medios, no por, che, voy a dar la nota para tal periodista, sino a la sociedad, a la gente y los medios como justamente medio de ir en ese sentido, un camino que la justicia de Córdoba tiene enormes problemas, doctor. Bueno, ¿por dónde empezamos la nota? Usted hace no mucho tiempo dejó el Poder Judicial de Córdoba. Así es. Y lo dejó con muchas críticas y pateó el tablero de alguna manera. Hoy está en el centro de ser ese mismo Poder Judicial. ¿De alguna manera el tiempo le está dando la razón? Hoy, claramente que sí, ¿no? Miren, yo lo dije en su momento, después de 38 años de estar en el Poder Judicial, decidí irme porque entendí que dejó de ser aquel Poder Judicial al cual yo había entrado allá por el año 2006, Claro. y del cual me nutrí toda mi vida profesional. Pero bueno, y que como usted dice, o sea, realmente me está dando razón el tiempo, ¿no? Mire lo que pasó ahora en Córdoba, realmente ha sido terrible, y sobre todo, ¿sabe qué? Creo que ha sido el grave error de este fiscal de Córdoba, la mala comunicación, ¿no? Volviendo un poco a lo que decía al principio usted, es necesario hacer conocer a la sociedad lo que pasa dentro del Poder Judicial, pero dentro de un marco respetuoso y demás, Claro. ¿no? Lo que pasó con esa conferencia de prensa creo que fue terrible y es lo que terminó de generar este terrible problema a nivel nacional. Pero más allá de la comunicación, claramente por lo que uno ha visto, ¿no? En los medios, porque yo no conozco el expediente, por cierto, pero surgen un montón de deficiencias investigativas, ¿no? Desde el comienzo, desde cuando comenzó este problema, la denuncia que hace la mamá ya el domingo anterior, que claramente entiendo que no se le dio la importancia que se le debió dar, ¿no? Y claro, justo que pasa el famoso partido Belgrano River en Córdoba, estaba toda la policía dispuesta para eso y no se le dio importancia a esta denuncia. Y después terminó pasando lo que pasó, ¿no? Lo que yo decía cuando yo era fiscal, o sea, el fiscal tiene que ensuciarse los zapatos con tierra, ¿no? Es lo que hacía yo ante un hecho delictuoso. Inmediatamente el fiscal iba al lugar del hecho, se constituía ahí, empezaba la investigación desde el lugar. En este momento, en esto que pasó en Córdoba, la famosa casa esa donde habría ocurrido el terrible hecho luctuoso, recién fue allanada el día miércoles. Sí. O sea, 4 días después, o sea, realmente una locura. Y no solamente eso, sino que después se vio que hicieron varios allanamientos posteriores, lo que significa que el primer allanamiento tampoco fue correcto. Dejaron la casa no cercada, dejaron la casa abierta. O sea, realmente un montón de cosas que uno dice, sí, pero esta investigación fue terrorífica. Yo siempre recuerdo cuando pasan estas cosas, un hecho terrible que tuvimos nosotros en Villa Dolores, una señora que había tenido un problema familiar dentro de su casa y después terminó en Córdoba falleciendo en una clínica. Cuando me comunican eso, yo cerqué la casa hasta esperar que llegara la Policía Judicial de Córdoba. Estuvo más de 24 horas la casa cercada, no podía entrar nadie, ni tan siquiera pudieron sacar la ropa para hacer el velorio de esta mujer. O sea, ¿a qué voy con esto? En un hecho de esta naturaleza, indudablemente que hay que actuar de otra manera. Inmediatamente el fiscal debió haberse constituido en la casa, cercar la casa, hacer el procedimiento. Bueno, no se hizo y ahí están las consecuencias ahora, ¿no? Doctor, sí, es raro porque hablamos de un fiscal que no es cualquier fiscal. Claro. Es un fiscal de amplísima trayectoria, porque vos decís, bueno, una persona nueva, alguna cuestión podés entender. Es un fiscal clave del Poder Judicial de Córdoba. Y nosotros tenemos aquí otro caso, que es el caso Santiago Aguilera, donde, bueno, fue apartado el fiscal Senestrari, otro fiscal muy importante, ya en otra instancia y de otra jurisdicción. Pero digo, ¿qué está pasando?
porque no son con noveles fiscales que van llegando, no, estamos hablando de protagonistas de extensa trayectoria, de los popes de la Fiscalía y del Poder Judicial de Córdoba. Sí, sí, indudablemente es totalmente extraño esto porque estamos, como dice usted, o sea, hablando de fiscales con experiencia y hacer estas cosas. Pero creo que esto, y traspolado a lo que es Poder Judicial nuestro de Córdoba, ¿no? Bueno, el CNF también de terror, bueno, tiene una denuncia penal incluso ahora por lo que hizo en esa actuación. Claro. Yo creo que nuestro Poder Judicial de Córdoba ha pasado a ser, en su momento Córdoba siempre fue la docta con el Poder Judicial y teníamos un Poder Judicial de excelencia y estábamos allá bien vistos a nivel nacional. Ahora hemos pasado a la última lista. ¿Y sabe cuál es el problema? Yo lo digo permanentemente. El problema es que la política se ha metido en la justicia. Y ahí viene el drama. Si nosotros vemos la conformación de nuestro Tribunal Superior, son 7 vocales. De los 7 vocales hay 5 que son políticos. Incluso hay uno que es un ex ministro de Justicia. Entonces, bueno, es como que se ha politizado el Poder Judicial y ahí es donde viene a desgranarse todo esto y uno lo ve desde la jurisprudencia para abajo y este tipo de actuaciones. Lamentablemente, y el Ministerio Público Fiscal, ¿sabe cuál es el problema? Parece que no pueden dar con la tecla de la elección de un fiscal general que realmente haga las cosas bien. Porque el Ministerio Público Fiscal depende, es piramidal y depende del fiscal general. O sea, la cabeza es el fiscal general de la provincia de Córdoba. Bueno, si esa cabeza no es acorde a la función y vienen estas cosas. El domingo, por ejemplo, esa conferencia de prensa, debió estar sentado ahí al lado del fiscal de instrucción. El fiscal general. Claro. No el ministro de Seguridad. O sea, ¿qué tiene que ver el poder? Miren, ahí está el punto, se está mezclando la política con la justicia. ¿Qué tiene que ver el ministro de Seguridad, que depende del Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial? Son 2 poderes independientes. Sí, o sea, sí. en definitiva, ahí debería estar el fiscal general junto al fiscal de instrucción para dar esa conferencia de prensa. Y debía haber hablado el fiscal general. Bueno, no lo hizo. Entonces, acá cuando nosotros últimamente vemos estas conferencias de prensa de algunos hechos tan importantes en el Córdoba Capital, vemos el fiscal con el ministro de Seguridad. Son 2 poderes distintos, o sea, no tenemos que mezclarnos. Y ahí viene el problema. Y por eso están pasando las cosas que pasan, lamentablemente, ¿no? Bueno, ese caso, esa imagen que usted acaba de describir, da como la connotación y la idea de justamente como hasta te diría una marcada de cancha, ¿no? De quiénes son los que realmente lideran ciertos sectores y ciertas cuestiones en términos judiciales. Pero además, como que también me llega a pensar y digo, entonces, esta falta de derecho a la información, esta vulnerabilidad de derecho a la información a las familias, a la sociedad, a los medios de comunicación, tiene que ver con claramente, primero, que las cosas se están haciendo mal y no quieren verse expuestos. Y segundo, de toda esta politización que usted está mencionando. Sí, indudablemente que sí. Entonces ahí viene el problema, porque vuelvo a repetir, cada poder es independiente y nuestro Poder Judicial debe ser el contralor de los otros poderes, pero cuando ya está entremezclado uno con el otro y empiezan a estar... La conferencia de prensa esa, el fiscal Garzón, ¿qué hizo? Lo único que hizo fue defender la actuación policial. Y permanentemente sostenía, no, porque la policía, que esto, que el otro. Mire, fiscal, eso no importa. Usted en ese momento debe haber comunicado a la sociedad el hecho. Y, por cierto, dentro de los claro, no puede informar. No, tampoco irse de más. Pero informar lo que hizo la fiscalía, no, lo único que se hizo allí era una defensa. Era una puesta en escena para cubrir al gobierno. Exactamente, para cubrir al gobierno, para cubrir a ese ministro, que es un ministro mediático, porque convengamos que ese ministro, cada vez que hay un hecho de esta naturaleza, él está primero, parece más un policía que un ministro, ¿no? Hasta eso también se mezclan las cosas, el ministro es ministro. Sí, va vestido de uniforme policial. Claro, o sea, anda con un handy, o sea, se cree policía, bueno, no es policía, es ministro, la policía depende de él. Bueno, está en todos lados, qué casualidad justo cuando pasa esto, no estuvo, ¿por qué? Porque estaba en la cancha de Belgrano, en el Kempe. Sí, estaba celebrando. Doctor, nosotros tenemos algo muy, muy particular en Tras la Sierra y esto creo que está pasando en todo Córdoba. Claro. Por ejemplo, tenemos 3 fiscales, ninguna de las 3 fiscales habla, se comunica con la prensa y da cuenta de ningún caso. Es una cuestión de espalda a la sociedad todo el tiempo. Tal cual. Todo el tiempo, y ni siquiera estamos hablando de un caso como el caso Oscar González o alguno. No, ya es una política. Dicen que baja del Ministerio Público Fiscal esta directiva y es increíble. Y encima le cuento algo, por si usted no lo sabe, han bajado la misma directiva a las jefaturas departamentales. La policía tampoco puede dar cuenta a la prensa de ningún tipo de hecho,
porque lo tiene que manejar prensa de la policía de la provincia de Córdoba. Tal cual. O sea, en un camino, el jefe de la departamental está pintado al óleo, fiscal. Usted que ha trabajado, lo han dejado en la condición de pintado al óleo. Es una Claro, locura. no. Es una locura porque en definitiva, como yo siempre dije cuando yo era fiscal allá, en definitiva el Ministerio Público Fiscal pertenece a un poder del Estado y los actos que hace un fiscal son actos de gobierno y deben hacerse conocer ante la sociedad. Y es una cuestión que viene de la misma Corte Suprema, ¿no? Es decir, porque antiguamente los jueces hablaban por sus sentencias, bueno, no, eso ya dejó, ya no es así. Ahora hay que comunicar a la sociedad lo que pasa dentro de los cánones respetuosos y demás, ¿no? Pero hay que, porque si no, ¿qué pasa? Y genera la duda, porque si ocurren hechos y no los comunican y uno ya empieza a pensar, uno como sociedad, che, no me lo dicen porque están ocultando algo. Entonces, ahí es donde viene el problema. Hay que comunicar, en definitiva, hay que hacer saber a la sociedad lo que está pasando puertas adentro. Mire, cuando yo fui fiscal hace más de 15 años allá, que en algunos tuve críticas al respecto de Sí, eso. fue muy criticado por eso. Sí, pero creo que era necesario porque a partir de eso se empezó a trabajar de otra forma. Yo siempre pongo como ejemplo los delitos con identidad sexual. Cuando yo llegué allá había un montón de esos hechos que no se investigaban. Yo cuando empecé a manejarme como manejaba y empecé a difundir hechos, empezó a haber mucho más denuncias, empezamos a salir a los colegios, bueno, un montón de cuestiones. Yo creo que el tema de la comunicación es esencial, es primordial. Si usted me dice, bueno, esto que oficina de prensa, por ejemplo en Córdoba Capital, el Ministerio Público Fiscal tiene una oficina de prensa, en el interior no. Es lo que yo siempre decía, en el interior la oficina de prensa es el propio fiscal el que tiene que poner la cara ante la sociedad. Y creo que es lo correcto que hay que hacer, porque en comunidades chicas, en definitiva, el fiscal es el que tiene que darle cuenta a la sociedad de lo que está haciendo. Pero si no lo hacen, genera estas dudas. Dice, che, pero si no hablan y están ocultando algo. Y me da a pensar eso. Entonces, ahí es donde viene. Pero, insisto, el problema viene de la Fiscalía General, ¿no? O sea, y es raro porque el actual fiscal general, el nuevo fiscal general, es un ex juez, o sea, una persona de carrera. Pero bueno, viene de la jurisdicción, o sea, de ser juez, no ha sido fiscal, y bueno, quizás por ahí vienen los problemas, ¿no? Pero es necesario que haya algún cambio, porque si no, cada vez vamos peor, y nuestro Poder Judicial de Córdoba cada vez se va desprestigiando más, y es lamentable, ¿no? Y además, por ejemplo, acá, otra de las circunstancias que circuló este último tiempo es que, porque ¿qué pasa? También sucede mucho esto que cuando empieza a haber dudas, como mencionábamos recién, sobre la información y demás, es entendible que algunos medios de comunicación generen investigaciones también en un punto paralelas como a modo de periodismo de investigación, nada más y nada menos. El acceso a básicamente darle respuestas a la sociedad y a la familia y a todo el mundo de algún caso que está ocurriendo. Bueno, se ha llegado a hablar de los medios como que entorpecen las investigaciones, como que van más allá de lo que les compete. Entonces, hasta ese punto no solamente que se va el hermetismo, sino también la vulneración del laburo del otro, del derecho a la información. Se juega mucho con el discurso porque ellos tienen el poder de hacerlo y desprestigiando también algo que es tan válido como la investigación periodística. Sí, yo creo que sí, y el peligro que tiene eso cuando el periodismo empieza a hacer su investigación por la falta de comunicación y empieza a haber dos expedientes, ¿no? Claro. El mediático y el real, y ahí es donde empiezan a haber más problemas. Por eso, la única manera de hacer eso es si el propio fiscal es el que da a conocer lo que está pasando. Entonces, de esa manera no hay necesidad de que el periodismo haga una investigación, porque si no pasa eso. Entonces, nosotros tenemos un expediente real, que es el judicial, y un expediente mediático. Y bueno, y puede haber diferencias ahí. Lo mejor es dar comunicación y hacer saber a la sociedad lo que estamos haciendo. Achicar esas diferencias. Claro. Pero por cierto. Bueno, nosotros vamos a tener una ciudad convulsionada este año porque va a juicio Oscar González. Esto va a ser se lo digo así, se lo aclaro, un show mediático, judicial, institucional, político, de todo tipo. Yo vengo diciendo que va a haber varios juicios. Sí. Va a haber varios juicios. ¿Usted considera lo mismo? Va a estar el estrictamente técnico, que es, por ejemplo, la mecánica del accidente, se pasó de carril, no se pasó de carril, la culpabilidad de Oscar González en eso, puede haber habido hasta culpa con palo. Bueno, lo que va a estar estrictamente dentro de la sala de audiencia, y después va a estar el que se haga en los medios, el que esté también por fuera de los medios, que es el de la política. Claro.
¿Cómo le explicamos a la gente? ¿Qué le aconseja a usted a la gente sobre cómo seguir esto? Mire, yo creo que en ese juicio lo mejor va a ser que todos los juicios de esta naturaleza son a puertas abiertas, ¿no? Que más allá de ser puertas abiertas, que permitan el ingreso a la prensa y que se transmita, no en directo, pero más o menos. Claro. O sea, en definitiva, miren, yo recuerdo acá en Río Cuarto, cuando se hizo el juicio al doctor Macarrón por la famosa causa de Almazo y demás, Sí. se habilitó una oficina de prensa al lado de la sala y se transmitía en directo lo que estaba pasando en la sala. Y los medios de comunicación podían transmitirlo. O sea, creo que es la mejor manera de hacer una transparencia de lo que está pasando, porque si no, va a haber esto que usted me dice, distintos juicios y uno van a decir una cosa, otro van a decir otra. Lo mejor es dejarlo ahí expuesto a la prensa y mira, acá tiene, indudablemente que en un juicio hay algunos momentos en los cuales no se puede televisar cuando declaran testigos, pero bueno, dentro del marco legal, hacerlo público para evitar cualquier duda de lo que puede estar pasando en la sala de audiencia, ¿no? Y más Perfecto. tratándose de quién se trata, por cierto, ¿no? Por Claro. ejemplo, le hago una pregunta, o en este caso Oscar González, ¿puede seguir el juicio de manera virtual o necesariamente tiene que estar en la sala de Presencial. audiencia? Es una de las dudas que hay. Sí puede hacerlo, o sea, ya está habilitado por el Tribunal Superior que eventualmente el imputado puede hacerlo en una forma virtual, ¿no? No tendría que sorprender, porque seguramente si pasa va a sorprender a todo el mundo, va a haber Claro. todo un revuelo detrás de eso, pero Bueno. digamos no es algo nuevo, es algo que forma parte De la de... legalidad. No, eso es algo que ya el tribunal, cuando tuvimos la pandemia, lamentablemente, entre otras cosas que quedaron, bueno, fue esto de la virtualidad y eventualmente se puede hacer el imputado que esté en forma virtual. Normalmente yo cuando era camarista acá, cuando había imputados que eran de otra ciudad, lo hacíamos así, en manera virtual, y eventualmente el último día, o sea, el día del dictado del veredicto, sí. Yo ordenaba que el imputado viniese y se sentase allí Claro. para escuchar el veredicto, ¿no? Sobre todo por la eventualidad de una pena efectiva. Bien, doctor, por último de mi parte, Sí. estamos hablando del presente. Pensando en el futuro, ¿cómo tenemos una justicia que de una vez y por todas pueda estar a la altura de lo que solicita la gente? Porque si uno hace una encuesta, viene haciendo una encuesta en cualquier ciudad del país, en cualquier ciudad de la provincia, la justicia en cuanto a la opinión de si cumple el servicio o no que necesita la comunidad, es bajísimo el nivel que marca la sociedad sobre si cumple las expectativas o no la justicia. ¿Cómo podemos cambiar esto? Porque incluso hay un debate que parece que no se da. El Poder Ejecutivo cambia, la gente vota, elige y cambia. El Poder Legislativo pasa lo mismo. La justicia no tiene un mecanismo de poder modificarse, Claro. y tampoco parece tener la intención de que internamente generar cambios profundos. ¿Cómo se hace para pensar en un futuro Sí. mejor? Lamentablemente está pasando eso y lo que está pasando en Córdoba es esto de la terrible politización. Mire, lo que pasó hace un mes cuando los fiscales de la causa de Almazo fueron destituidos por una cuestión mucho menos importante que la que está pasando ahora con Garzón y con el otro fiscal que han metido el jury. ¿Usted cree que ni lo van a habilitar, ni lo van a abrir el jury? Entonces yo creo que la única forma que esto empecemos a solucionar es cuando la política se escinda del Poder Judicial. Y en definitiva los resortes necesarios que marcan con la Constitución para eventualmente una remoción sean conforme a lo que marca la ley y no sea una cuestión política. Lo de los 3 fiscales de Río Cuarto fue netamente político. Los echaron porque servía para la afuera de decir, no, bueno, mire, acá en Córdoba nosotros limpiamos el Poder Judicial. No limpiaron nada, echaron 3 fiscales y en definitiva cuando hay otras personas, otros funcionarios que tienen una actuación peor, no los echan porque en definitiva hay que preservar o son amigos del poder y demás. Creo que esto va a ser, para poder cambiar necesitamos tiempo, para poder cambiar tiene que cambiar la cabeza de nuestro Poder Judicial y volver a ser un tribunal superior de académicos. Yo recuerdo cuando mi hermano era el presidente del Tribunal Superior, de los 7 vocales había 4 que eran doctores en Derecho. Claro. Bueno, hoy hay solamente 2 doctores en Derecho. Estamos hablando ya el órgano máximo del Poder Sí. Judicial. Ahora ya hemos puesto 5 políticos y bueno, los manejamos Claro. de esa forma. Al final terminando siendo nosotros, siempre que hemos criticado algunos poderes judiciales, sobre todo del norte del país, ¿no? Donde los políticos... Bueno, Córdoba está peor que Catamarca.
por ejemplo. Y ahí están las consecuencias de todo lo que está pasando. Es como una reducción, si se quiere, de la parte idónea y Exacto. hasta capacitada de... Pero esto encima lo estamos viendo en todos los aspectos de la sociedad, ¿no? En todos los puestos. Sí, Más sí, hay allá- que decirlo. Sí, sí, La sí. clase política hoy... Sí, sí, sí. No, no, está ocupada por gente no quiero idónea. decir, pero el presidente, por ejemplo, digamos... Bueno, claro, por eso O sea, nuestro país es como está que usted raro. está pidiendo mucho, ¿no? Claro. Me parece que sí, porque si el propio presidente insulta, dice Claro. barbaridades, y bueno, ya el Habilita respeto se todo. pierde para todos. Claro, porque si en definitiva, si la autoridad máxima de la República Argentina da una conferencia o dice algo y ya empieza insultando al otro, y Tal bueno, cual. ya empezamos mal. O sea, ahí ya viene todo para abajo y lamentablemente venimos mal. Y por ende, la pregunta casi obvia, pero lo pregunto también como para llevar un mensaje si se quiere. La despolitización en estos momentos va a ser muy complicada y casi imposible. Sí, lamentablemente sí, porque en la forma que se ha hecho el entramado judicial y la relación que tiene nuestro Poder Judicial con el Poder Ejecutivo es muy fuerte. Entonces va a ser difícil empezar a desmembrar esto, ¿no? Va a llevar tiempo y, bueno, e intención de hacerlo. Pero mire, si no, acá, una nota más clara de esta. En el Poder Judicial, en alguna fiscal de la ciudad de Villa María, cuestionada, denunciada, bueno, por un montón de cuestiones. ¿Qué hicieron? Ah, no, la causa, en vez de seguir instruyéndose en un juzgado de control del interior donde estaba, lo llevaron a Córdoba, a penal económico, cuando la Fiscalía de Penal Económico en Córdoba nunca elevó ninguna causa. Claro. O sea, entonces hay funcionarios judiciales que son amigos del poder y son protegidos por el poder. Y así estamos como estamos. O sea, va a haber, para que esto cambie, y necesitamos un cambio muy grande, y ojalá que en algún momento se haga para que volvamos a hacer Córdoba nuestro Poder Judicial de primera línea como era antes, ¿no? Doctor Emilio Andrés, ha sido un gusto charlar con usted. Le agradecemos un montón y seguramente vamos a tratar de buscar el diálogo en algún tiempo más, Sí. porque la situación lo amerita y hay mucho. Muchas veces desde lo negativo en esta Córdoba, en esta Argentina y vinculado a la justicia y a ese poder que usted integró durante tanto tiempo y que seguramente lo lleva también como una especie de sentimiento. Por eso el deseo y el compromiso que viene teniendo de que cambie, de Así es. tener un mejor poder judicial. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy buenos días, que anden bien.